bienvenidos a una nueva transmisión de Ventana Sanmartiniana para tratar un tema que realmente estamos viviendo en estos días, el retorno a clases. ¿Estamos preparados para retornar a clases? Obviamente, primero con los escolares y de esa manera ir con los niveles progresivos hasta superior y universitario. Esta es una pregunta que la vamos a resolver el día de hoy en nuestro programa. Tenemos una sesión especial con una serie de invitados y además va a estar con nosotros también el congresista Ricardo Medina. Así que comparta la transmisión porque hoy vamos a tener este tema en Ventana Sanmartiniana. Soy Eric Lazarte, al lado de Lorena Nova. ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenida. Hola Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos y le damos la más cordial bienvenida a nuestros seguidores y a nuestros invitados. Este tema lo vamos a analizar desde diferentes aristas, desde el campo psicológico, desde el campo médico, desde la parte política que corresponde al Congreso de la República y también desde el aspecto pedagógico, la función del docente. Existen diversas controversias y polémicas por el retorno a clases. Mientras un grupo de padres de familia piden que se retorne a la presencialidad en los colegios en todas las regiones del Perú, hay otro grupo que tiene la posición o la postura de no retornar, que aún los niños no retornen a las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque aún existe un número de población que no está vacunada. A pesar de todos los esfuerzos que se vienen realizando con respecto a las campañas de vacunación, aún hay personas que se niegan a aceptar esta medida de prevención que es las vacunas. Asimismo, también existen muchas dificultades por la carencia en las instalaciones higiénicas en cada institución educativa. No es exagerar ni mentir cuando mencionamos que existen instituciones educativas que no cuentan con los servicios básicos. Existe una gran brecha en cuanto a saneamiento en los colegios. Entonces, frente a ello, ¿podrían los niños y los jóvenes de los niveles inicial, primaria y secundaria estar protegidos contra la enfermedad que es la COVID-19? También hay docentes que aún no han tenido la dosis completa en vacunación y se prevé que hasta fin de año sean hasta la edad de 18 años los que se vacunen. Entonces existen diversas controversias y polémicas al respecto y es por eso que de distintas disciplinas vamos a analizar este tema, el retorno a clases. ¿Estamos preparados? ¿Los niños y los jóvenes están preparados a salir nuevamente de sus viviendas luego de haber sido afectados en la salud mental? Ese es un tema también que hay que analizar. ¿Nuestros docentes están preparados? ¿Están vacunados? ¿Todos han recibido las dosis correspondientes de vacunación? El gerente regional de educación ha anunciado que se viene preparando una jornada de vacunación para todos los docentes. Y desde el campo médico, ¿estamos preparados realmente para afrontar la pandemia en una tercera ola? Y también vamos a escuchar al congresista Ricardo Medina Minaya respecto a la postura que tienen y las acciones que se deben desarrollar en el sector educativo, él como presidente de la Comisión de Educación del Congreso de la República. Erich, entonces esta es una noche muy interesante. ¿Por qué? Porque están involucrados padres de familia, están involucrados los políticos, están involucrados los técnicos y los académicos, sobre todo, para resolver y despejar esta duda. ¿Estamos preparados o no? ¿Pueden regresar nuestros niños y los jóvenes a los colegios? ¿Sí o no? ¿O qué medidas debemos tomar? ¿Qué acciones debemos desarrollar ahora que está por concluir un nuevo año académico escolar? Así es, y hay que recordar que en Arequipa ya se hizo una primera prueba y hubo resultados poco favorables en la provincia de La Unión. Cuando se hicieron los exámenes, salieron muchos con positivo al COVID-19. Entonces, es un tema efectivamente que hay que tratarlo con mucha delicadeza y hay que tomar todos los aspectos que involucran el retorno a clases para dar un paso seguro hacia adelante. Bien, señores, les damos la bienvenida nuevamente a todos nuestros seguidores. Les recordamos que pueden compartir la transmisión. Estamos a través de nuestro canal USMP TV Filial Sur, a través
de nuestra página oficial de Facebook de la Universidad San Martín de Porres Filial Sur y también a través de nuestro canal de YouTube. Vamos a iniciar con nuestra primera panelista y es un gusto saludar y presentar a la doctora Zulay Quispe Sarmiento. Ella es psicóloga clínica, educativa infantil y del adolescente. Vamos a escuchar desde este punto de vista, desde la psicología, cómo es que se tiene que preparar a los niños, a los adolescentes. Adelante, doctora Zulay, un gusto tenerla en Ventana San Martiniana. Gracias, Eric, es un gusto. Igual, Lorena. Igualmente, doctora. Bien, vamos a trabajar entonces nosotros este poco tiempo que estemos acá, porque es realmente corto, respecto al retorno a clases. ¿Estamos preparados? ¿No estamos preparados? La pregunta en psicología diríamos, en vez de decir estamos preparados, yo diría estamos más bien en la necesidad de que retornen a clases. Pero si hablamos de los derechos de los niños, de los derechos de los adolescentes, de los derechos a la educación, existe el derecho a la educación, pero prima el derecho a la vida. Si no hay vida, poco o nada puedo hablar de educación. Entonces existe el derecho a que nos podamos educar. El acto de educar implica interacciones muy complejas que involucran cuestiones simbólicas, afectivas, comunicativas, sociales y axiológico-valorales. ¿Qué quiere decir? Que no es suficiente con que el docente actúe como transmisor de conocimientos o facilitador del aprendizaje, sino que tiene que mediar el encuentro de sus alumnos con el conocimiento, en el sentido de orientar, de modelar, guiar la actividad constructiva de sus alumnos, proporcionándoles una ayuda ajustada y pertinente a su nivel de competencia. Un profesor requiere ser un profesional capaz de ayudar propositivamente a otros. ¿A qué ayuda? A aprender, a pensar, a sentir, a actuar y a desarrollarse como personas y como miembros de una sociedad. Esa viene a ser la tarea del docente. Sin embargo, en la actualidad nosotros podemos darnos cuenta. ¿Qué sucede? Nuestros docentes no están en interacción con nuestros alumnos, con nuestros niños. No tienen ahorita la posibilidad de estar interactuando, modelando su comportamiento, de que hay ese contacto de humano a humano, porque somos seres biopsicosociales. Al ser seres biopsicosociales, una parte es lo biológico, el cuerpo, la salud física, que también tiene que ver la salud mental, psico, porque tenemos una parte afectiva, cognitiva y comportamental, y sociales, porque por naturaleza pertenecemos a la sociedad, somos seres sociales por naturaleza. Si somos seres biopsicosociales y estamos en medio de una pandemia, todavía ni siquiera estamos frente a la incertidumbre, no sabemos cómo va a ser esa tercera ola, no sabemos qué va a pasar después, no sabemos qué efectos van a tener las vacunas, hay muchas cosas que no sabemos, entonces estamos en una incertidumbre aún. ¿Y quiénes han sido más afectados? Directamente nuestros adultos mayores, pero indirectamente nuestros niños y nuestros adolescentes. ¿Por qué han sido afectados nuestros niños y nuestros adolescentes? Porque se les ha cortado, producto de la pandemia, claro, esta interacción con otro que es su par, con otros niños. Se les ha cortado, producto de la pandemia, insisto, el poder correr, salir, interactuar, potencializar sus capacidades, potencializar sus conocimientos. La enseñanza es un factor social que facilita o entorpece el desarrollo social y cognitivo de los estudiantes. Va más allá de meras acciones transitivas, anticipatorias o normativas. Es de carácter relacional. ¿Qué quiero decir cuando es de carácter relacional? Que te conecta con el ser humano en formación, en este caso los estudiantes. Te conectas. Ser maestro no es fácil. Tienes que tener vocación. Para ser un verdadero maestro, un verdadero profesor, hay que tener mucha vocación. ¿Por qué? Porque en nuestras manos va a estar el futuro, el presente y el futuro de una nación, de nuestro país, la formación de seres humanos. Cuando tú tienes una comunicación que te relaciona, quiere decir que te conecta con el otro humano.
sino a mí me gustaría que todos los que están ahora observando se pongan a pensar en su mejor profesor. ¿Quién fue aquel mejor profesor que tuvo, sea en la primaria, en la secundaria o en la universidad? Ah, sí, mi profesor Chirinos, por ejemplo. Yo recuerdo mucho a un maestro en el colegio Chirinos y me pongo a pensar qué metodologías usaba, cómo interactuaba con sus alumnos. Entonces es muy importante esa comunicación relacional. La pandemia ha venido y ha paralizado todo, incluyendo la educación. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, indica que el COVID-19 ha ocasionado una interrupción educativa sin precedentes, afectando a más del 90% de estudiantes a nivel mundial. No es que pasa solo en nuestro país o que pasa en alguna parte del mundo, ¿no? Del planeta. Es a nivel mundial. El 90% se ha visto afectado. Muchos temían que se perdiera el año escolar el año pasado, pero gracias a los esfuerzos que ha habido para implementar la estrategia, por ejemplo, de Aprendo en Casa, se sigue brindando, ¿no? A través de la radio, de la web, a nivel nacional. Pero lo que se requiere es garantizar un retorno seguro para las clases presenciales. Eso nos preguntamos, ¿es posible? ¿Será posible que puedan retornar? Porque hay unos papás que quieren, otros papás que no quieren. Justamente hay porque hay polaridad, ¿no? Polaridad en todo sentido. Vamos a ver, hay niños que no tienen ni una computadora. Hay niños que no llegan, no tienen red. Hay otros niños que les llega, que tienen, pero ya que tienen que comprar datos. Y su poder adquisitivo ha disminuido de los papás. Pero hay otros que no tienen nada. Entonces, la educación se está polarizando más aún. Pero no solamente es el único factor el socioeconómico, sino también está el factor de la interacción, como les decía, del educador, del maestro, el que se ha preparado para enseñar con el estudiante. Los niveles de violencia en el hogar, ¿por qué se han incrementado ahora? Porque antes el niño podía ir y le podía contar a su maestro cuando tenía un problema de violencia familiar y ahora ya no hay dónde pueda recurrir el niño. ¿Cuánto han elevado los niveles de ansiedad, de estrés en los padres de familia? ¿Cuántos padres están desempleados? ¿Cuántos padres están ahorita pensando en qué llevar a casa? Y cómo esto influye de manera indirecta también al niño. Como vemos, ese virus no ataca de manera directa a los niños, ¿verdad? Al adulto mayor, sobre todo, también adultos. Pero, ¿qué sucede? Cuando hay violencia en el hogar, violencia económica, porque no hay, digamos, no hay con qué poder solventar las necesidades de las criaturas, entonces se genera también el estrés, la ansiedad, y todos los niveles de ansiedad, productos del encierro, productos de que haya bajado de que haya mayor desempleo, todo lo que se ha venido suscitando tras la pandemia, sumado a los factores psicosociales antes de la pandemia que ya existían. Como les decía, un maestro, un verdadero profesor, nuestros profesores se forman para enseñar, para educar, y muchas veces ahora, lamentablemente, hay papás y mamás que ya no saben qué hacer con sus hijos. No, doctora, tienen que regresar. Yo no tengo que trabajar, necesito trabajar, es lo que dicen. Yo no sé qué hacer, la verdad, estoy con los tres más el teletrabajo, y se genera estrés y se generan conflictos. Y va a depender también de los estilos de paternidad. No se puede dejar al azar o a la improvisación la enseñanza y aplicación de estrategias de estudio básicas para el aprendizaje, que le va a permitir al alumno estudiante inicialmente aprender a estudiar para poder llegar posteriormente a aprender. A esto es a lo que nosotros tendríamos que ahora orientarnos en elaborar un nuevo currículum o mejorar el currículo en donde se coloque este curso para aprender a aprender, para enseñar sobre todo a nuestros adolescentes estrategias de aprendizaje. Y en nuestros niños también tenemos que trabajar este tema como un curso primordial. Debiera de implementarse en la currícula
estrategias de aprender a aprender o estrategias de aprendizaje. Y en estrategias de aprendizaje están las estrategias afectivas, cognitivas y metacognitivas. Dentro de las estrategias afectivas, tiene que ver todo con la autoestima, el autoconcepto, el deseo de querer aprender, el manejo de la ansiedad, el control de impulsos, que ahora se requieren sobre todo, porque recuerden que vamos a enfrentarnos todavía, vamos a retornar a clases en medio de una pandemia. Bien, es evidente que el estudio le compete en toda su dimensión al alumno o estudiante. Los demás estamos para enseñarle a que sepa estudiar, ayudarle a que pueda estudiar en las mejores condiciones posibles y animarle a que quiera estudiar cuando se encuentra en dificultades o situaciones adversas. Esto es muy importante. El colegio, el centro educativo, muchas veces también es un centro de resiliencia. ¿Qué quiere decir? Que el niño va a tener problemas en el hogar y va a ir al colegio y muchas veces si en el hogar hay violencia, si en el hogar no hay buenos modelos a seguir, si en el hogar hay muchos problemas, el niño va al colegio y encuentra otro ambiente. Encuentra un ambiente en donde puede él de pronto desarrollar ciertas capacidades de acuerdo al maestro que tenga, que le va a permitir desarrollar y crecer como ser humano si es que tiene las mismas oportunidades. Entonces nosotros estamos para enseñarle a que sepa estudiar. Hay que enseñar a los niños a que aprendan a estudiar, a que retomen la lectura. En esta pandemia nuestros adolescentes han leído, los niños recién están aprendiendo. Qué difícil, ¿no? Qué complicado es que un niño recién esté aprendiendo a leer y escribir, que tenga que hacer actividades motoras gruesas, motoras finas, motrices, para poder agarrar un lapicero, para poder escribir un redondo, una A, una E, requiera estrategias de aprestamiento y que no haya un maestro. Es cierto, la educación parte de casa y son los papás los responsables de la educación del niño. Pero existe la escuela que ayuda a los padres a que terminen de formarse cognitivamente, pero no solo conocimientos, sino también la interacción social. También están los afectos. Hay muchos papás que no saben cómo ayudar a sus hijos. Hay otros que no pueden porque tienen que trabajar para el sustento diario. Hay muchos otros que no han estudiado pedagogía y no saben cómo hacerlo. Tenemos una polarización de estilos de paternidad. Hay unos padres que no les importa nada, ¿no es cierto? Los permisivos. Hay otros padres autoritarios que a rajatabla, no puede, fuera, no violencia. Al tener esta polaridad de hogares, polaridad de estilos de paternidad, entonces, ¿qué sucede? También hay una polaridad de respuestas. Bien, vamos a apurarnos, hay mucho para hablar de esto, pero bueno, vamos a avanzar. Hasta el 9 de agosto del presente, en cuanto a los docentes, nos han indicado, según lo que ha indicado el Premier, que tomo las palabras del Premier, el 59% recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID, el 19.37% ya cuenta con ambas dosis. Entonces, todos queremos que los niños y niñas regresen a la escuela, pero también que haga la garantía de un regreso seguro para ellos, sus profesores y todo el personal de educación. Eso es lo que ha indicado el Premier. Es importante que se garantice también la salud de nuestros docentes, de sus familiares. Entonces, se tendrán que tomar las previsiones del caso para poder retornar a clases. Pero de qué es necesario para nuestros adolescentes y nuestros niños, es necesario, porque está afectando su salud mental. Y como les decía, sería importante colocar en la currícula estrategias de aprendizaje en donde se consignen estrategias afectivas que tengan que ver con los afectos, con la motivación, con la autoestima, con las estrategias de cómo afrontar esta situación de estrés en la que nos hemos venido sumergiendo debido al COVID-19. Y también estrategias cognitivas, que tengamos aprendices autónomos. A eso es a lo que tenemos que apuntar cuando se retorne a clases, a tratar de tener aprendices autónomos, conforme de acuerdo a la edad, al desarrollo del niño o del adolescente. ¿De acuerdo? Siguiente, a ver, vamos a pasar. Muy bien, también nos ha indicado el ministro de Educación que el 34% de estudiantes del tercer grado de primaria y el 45% de estudiantes del primer grado de secundaria han experimentado síntomas de depresión y ansiedad durante el 2020. Miren, solamente se ha tomado el tercer grado de primaria el 34% hasta el año pasado y el 45% de estudiantes.
de primero de secundaria. Imagino que estos resultados se han sacado de alguna investigación que han realizado, pero en realidad, las cifras a ciencia cierta no se saben, porque los chicos siguen en su casa. No se puede hacer un estudio concienzudo de todos los años para ver cuál es el nivel de afectación en salud mental aún. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Bueno, la vida y la salud como derecho fundamental. Siguiente, la vida, como les decía, siguiente, por favor, la vida está antes incluso que el derecho de ir a la escuela, porque para los niños es un derecho ir a la escuela. Bueno, el Estado reconoce el derecho a la vida y la salud en su ordenamiento jurídico, en el inciso 1 del artículo 2 de nuestra Constitución, indica, ¿no?, que la persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. Hemos estado en un estado de emergencia, se han tomado medidas drásticas como que los niños ya no vayan a la escuela, que claro van a tener las secuelas, pero vamos a tener que aprender a afrontar esas secuelas, a lidiar con esas secuelas y aprender a convivir en medio de esta pandemia. Sigamos, por favor, siguiente. Siguiente, por favor. Si no, yo me quedo hablando 3 horas, 4 horas, yo no tengo problemas. Estoy tratando de apurar. Bien, considero que si bien el ministro de Educación puso a disposición a los escolares la multiplataforma, esa plataforma de Aprendo en Casa, el proceso de aprendizaje es una experiencia de interacción social. Claro que al poner la multiplataforma ha requerido que también nuestros docentes se capaciten así, a un 100% en las TICs. Muchos de ellos ya se han adaptado. He visto profesoras de inicial, de primaria, con sus títeres, haciendo piruetas, maravillas, ¿no?, para tener contacto con sus alumnos. Y he visto muy buenas maestras, he tenido la oportunidad de poder mirar, pero no es suficiente. En medio de la pandemia estuvo excelente, todavía estamos en la pandemia, pero el niño necesita su Miss, necesita conectarse con su amiguito, necesita saber enfrentar un problema, necesita aprender que alguien le diga no, que alguien comparta con él, que el que sabe más le enseñe un poquito al que sepa menos, que aprendan reglas de convivencia, que socialicen. ¿De acuerdo? Sigamos, por favor. Bueno, el Premier también ha señalado, ¿no? Son las cifras que ha señalado el Premier. Un incremento en la deserción en el 2020, 705,000 niños, niñas y adolescentes dejaron o estuvieron en riesgo de dejar sus estudios. Actualmente se calcula que 319,000 estudiantes tendrían alto riesgo de abandonar la escuela para el 2022. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Va a haber un alto índice de deserción escolar. Por esta razón informó que se ha declarado en emergencia el sistema educativo peruano a nivel nacional durante el segundo semestre del 2021 y el primer semestre del 2022. Claro que debe de estar en emergencia el sistema educativo, pero insisto, según mi perspectiva, es necesario incrementar en el currículo estrategias de aprendizaje y dar una capacitación profunda, una capacitación más a nuestros docentes, porque yo estoy segura, convencida de que nuestros docentes se han venido preparando, han venido haciendo un montón de esfuerzo para llegar a sus alumnos, pero cuando retornemos a clases, es necesario capacitarlos en estrategias de enseñanza-aprendizaje, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje es eso, es un proceso de enseñanza-aprendizaje, no solamente tiene que ver el alumno, sino también el maestro, pero tampoco es la tarea solo del maestro, sino también es la tarea del alumno. ¿Me dejo entender? Entonces es un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Quién aprende? El alumno. Es el estudiante el que aprende, ¿verdad? Si es el estudiante el que aprende, ¿en quién me tengo que centrar? En el estudiante. Más incluso que en el que enseña. Pero el que enseña va a motivar a mi estudiante a que pueda desarrollar su desarrollo próximo y va a ayudar a mi estudiante a que tenga estrategias afectivas, a que se autoperciba como que es un buen niño, a que pueda aprender más, a motivarlo en su aprendizaje. Tiene técnicas y estrategias para que el alumno, el niño, cada vez desarrolle mejor. Muy bien, sigamos, por favor.
Bueno, también nos ha dicho que va a posibilitar el entorno de en la presencialidad en mejores condiciones de bioseguridad e infraestructura. Esto es importante que se cumpla porque necesitamos que nuestros docentes, no solo nuestros alumnos, sino que también nuestros docentes estén seguros, que nuestros docentes vayan con la plena seguridad de que van a ser mínimos los riesgos. Porque está la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no es cierto? A la actualidad ya están, según las cifras que di anteriormente, ya están gran parte de los docentes vacunados con las 2 dosis, según las cifras que nos han dado. Pero habría que ver, ya hablará de epidemiología a quien le corresponde, que es a nuestro decano del Colegio de Médicos, a quien vamos a tener a continuación, después, ¿ya? Sigamos, por favor. Bien. Esto lo hemos sacado de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué beneficios proporcionará la reapertura de las escuelas? El cierre de las escuelas tiene un claro efecto negativo en la salud, la educación y el desarrollo infantil, así como en los ingresos familiares y la economía en general. La decisión de volver a abrir las escuelas debe incluir la consideración de los siguientes beneficios, ¿no? Los estudiantes podrán completar sus estudios y pasar al siguiente nivel. Los servicios esenciales, el acceso a la nutrición y del bienestar infantil, como de prevención de la violencia contra los niños. Si esta pandemia nos ha traído estrés a todos, muchos han caído incluso en estados de angustia, imaginen cómo recaen nuestros niños. Hay que ver el bienestar social y psicológico, el acceso a información fiable sobre cómo protegerse a sí mismos y a los demás, la reducción del ingreso de la deserción o abandono escolar, los beneficios para la sociedad, como permitir que los padres, por ejemplo, trabajen. Hay muchos papás que trabajaban, papá y mamá, pero al quedarse los niños en casa no pueden dejarlos solitos. Si tengo un niño de 4 años, de 6 años y de 8 años que antes iban a la escuela, pues ahora no pueden y yo tengo que quedarme porque ¿quién les ayuda en casa? Y si me quedo haciendo el teletrabajo, pues ¿quién les va a ayudar? Nos damos cuenta de la dimensión que hay de repercusión, de incremento de niveles de estrés que ha dado este confinamiento, y eso no ayuda en la salud, ni en la salud física, ni en la salud mental. Seguimos, por favor. Siguiente. Ahora, ¿qué elementos deben controlarse tras la reapertura de la escuela? Tenemos que controlar la eficacia de las actividades, notificación de síntomas, vigilancia, pruebas rápidas, rastreo de posibles casos. Eso es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Ahora, los efectos de las políticas y las medidas en los objetivos educativos y los resultados del aprendizaje. Los efectos de las políticas y las medidas de salud y el bienestar en los niños, los hermanos, el personal del colegio, o sea, nuestros maestros, los padres y otros familiares. La tendencia de la deserción escolar, ya hemos visto también las cifras de cuántos alumnos ya han desertado o han pensado en desertar el año escolar, pero tenemos que minimizar que haya esa deserción después de las restricciones. El número de casos entre los niños y el personal y la frecuencia de los brotes de las escuelas a nivel local y nacional. También tenemos que controlar la evaluación de los efectos de la teleeducación en los resultados de aprendizaje. No son los mismos, definitivamente no se va a poder dar ese aprendizaje social que normalmente se da en la interacción de humano a humano. En función de las conclusiones de esta vigilancia, deben hacerse nuevas modificaciones para seguir proporcionando a los niños y al personal el entorno más seguro posible. Siguiente, por favor. Bueno, hay una lista de verificación para padres o cuidadores y para los miembros de la comunidad, ¿no? Que nos da también la Organización Mundial de la Salud. Dice que vigilemos la salud de los hijos, de nuestros hijos, y hagamos que se queden en casa si es que están enfermos. Como papá responsable, como ciudadano responsable también, en caso de que ya se retorne a clases presenciales, si mi hijo está mal, pues no puedo mandarlo a clases. Enseña a los hijos buenas prácticas de higiene. Recordemos que el aprendizaje y la educación empieza en casa, sí, empieza en casa, pero se complementa en la escuela. Enseñemos a nuestros hijos en casa las buenas prácticas de higiene y que sea un ejemplo para ellos. Hay que lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, asegurarnos en casa de disponer siempre agua potable, y también es un trabajo ya social, ¿no? Hay que ver los colegios, cómo están los niveles
sanitarios, cómo están los baños, si es que hay salubridad, no salubridad en las escuelas. Realmente el actual gobierno tiene bastantes retos que cumplir en este sector, que es el sector educación, con la finalidad de garantizar que nuestros niños y nuestros adolescentes estén resguardados, no solamente nuestros niños y nuestros adolescentes, sino toda la comunidad educativa que está conformada por los padres, por los maestros, por el sistema administrativo. ¿De acuerdo? Acá hay una lista de verificación que podemos tenerla, está en la página de la Organización Mundial de la Salud. Siguiente, por favor, ya vamos pasando rápido porque ya se me acaba el tiempo. Bien, ¿qué consideraciones debe tenerse en cuenta al decidir sobre la reapertura o el cierre de las escuelas? Acá se ha tomado la decisión de cerrar, no solo acá, a nivel mundial, pero también se está tomando la decisión de reabrir las escuelas y este debe de guiarse por un enfoque basado en los riesgos para maximizar los beneficios educativos de bienestar y de salud para los estudiantes, el personal docente y auxiliar y la sociedad en general. Además, debe contribuir a prevenir un nuevo brote de coronavirus en la comunidad. Debemos evaluar varios elementos para decidir si se reabren o se mantienen abiertas las escuelas. La epidemiología del COVID-19 a nivel local, la situación puede variar de un lugar a otro dentro del mismo país, y eso tiene que ver por la situación económica, por los factores psicosociales que conllevan las familias. No es lo mismo que vayan a un colegio de nivel A, entre comillas, particular, a un colegio donde no haya ni siquiera sistemas urinarios, donde no haya ni siquiera agua para lavarme las manos. Entonces, no va a ser lo mismo. De esto va a profundizar más nuestro decano del Colegio de Médicos, ¿de acuerdo? Todo lo que es epidemiología, lo que puede suscitarse. Sigamos, por favor. Vamos a pasar rápido. Y esta es una lista de verificación para niños y alumnos. Por ejemplo, en una situación como la que vivimos es normal sentirse tristes. Para todos, preocupados, un poco desorientados, asustados o enfadados. Si nosotros como adultos podemos estar un poco preocupados, un poco tristes porque se falleció de repente algún pariente o se cayó tu negocio o cualquier otro factor producto de la pandemia y nos preocupe porque hay incertidumbre, imagínense cómo están nuestros niños, que no saben si van a regresar al colegio, no saben si no van a regresar, no saben si mamá va a estar angustiada, si papá va a estar angustiado, si tiene trabajo o no tiene trabajo, no saben. Entonces, vamos a tratar de recordarles que no están solos, que necesitan hablar con alguien en que confíen, como por ejemplo sus padres o los profesores, para aprender a cómo protegerse y cómo proteger también a su escuela. Es necesario preguntar lo que necesiten saber, informarse y consultar fuentes fiables. Protégete a ti mismo y a los demás. Ahí les damos recomendaciones a los niños, ¿no? Como lavarse las manos con frecuencia, no tocarse la cara. Demos el ejemplo sobre el modo de mantenerse sano, tanto el niño o el adolescente como su escuela, familia y comunidad. Explique lo que hará aprendiendo acerca de la prevención de las enfermedades. Es un buen momento para explicar a los niños, ¿no? Para promocionar promocionar conductas saludables y prevenir el contagio de cualquier enfermedad, no solamente del COVID. Es necesario que seamos modelos de conducta, en especial para los miembros más jóvenes de la familia, utilizando, por ejemplo, al momento de estornudar el codo, como debe de ser, ¿verdad? Lavarnos las manos, no estigmatizar o no burlarse de otras personas que estén enfermas. Si se siente enfermo un niño o un adolescente, es necesario que no vaya al colegio, ya lo dijimos anteriormente. Bien, sigamos ya para terminar. A ver. Un plan de enseñanza no va a terminar con la planificación de unas asignaturas. Más importante aún es el método y el espíritu con el que se transmitan las lecciones. Al meditar sobre ello, Roosevelt prefiere ir al sustrato de esta situación. Quien elabora un programa de estudio sin experiencia docente tiende a incluir demasiados temas con el resultado de que no se aprende nada de fondo. Esto me voy tanto para las clases que se están dando virtuales como para las clases presenciales. De nada sirve llenarle un montón de tareas al alumno, un montón y un sinfín
de aprendizaje, entre comillas, cognoscitivo, que quiero que memorice esto, el otro, y solamente quiero que se llene de conocimiento. Esa no es la función de un maestro, ¿verdad? Entonces, quien elabora el programa de estudios y quien esté ahora en el gobierno, elaborando, quienes estén a cargo para elaborar las mejoras a nivel del sector de educación, tienen que tener experiencia como docentes, tienen que haber tenido contacto con el alumno, saber cuál es el proceso que tiene el alumno para aprender, saber de inteligencias múltiples, saber de inteligencia social, saber de estrategias afectivas, de estrategias cognitivas, de estrategias metacognitivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y haberlo llevado a la práctica. No solamente es impartir conocimiento. He visto a muchos niños con mucho nivel de estrés porque en esta pandemia les han dejado un sinfín de tareas que nadie le podía ayudar. La mamá decía, de muchos casos que ha atendido, la mamá dice, y doctora, yo no tengo tiempo, no sé, esta profesora, mala tarea que les deja, y encima me estresa porque yo tengo que ser la profesora, y no puedo porque tengo que trabajar. Entonces, no se trata de llenarles de un montón de trabajo cognitivo netamente. Recuerde que la parte psicológica tiene un componente cognitivo, pero también un componente afectivo. De nada sirve que yo le dé las mejores técnicas cognitivas y la mayor cantidad de información si el niño no quiere aprender. Lo primero es motivar a que el niño quiera aprender. Lo primero es implementar estrategias afectivas del aprendizaje, que aprenda a manejar la ansiedad, que aprenda a tener inteligencia emocional, que tenga un autoconcepto positivo, una autoestima positiva, que crea que puede, darle oportunidades de logro. Muchas veces nuestros alumnos, muy por lo contrario, en vez de darles oportunidades de logro, los minimizamos. Queremos hacerles sentir pues que no pues les doy un montón de tarea como para que no puedan aprenderlo. Cuando nosotros hablamos del desarrollo próximo, es la zona, es el espacio de enseñanza que se ubica entre lo aburrido y lo imposible. En ese espacio de andamiaje que nosotros decimos, que brinda el profesor o un compañero para poder posibilitar el aprendizaje. Entonces nosotros tenemos que basarnos en ese desarrollo próximo, en eso que está por aprender el niño, que es un poquito más, y de lo que su cuerpo ya está preparado, sus cogniciones están preparados, y darles espacios para que ellos sepan que pueden, y motivarlos y comprenderlos. No todos los niños van a tener las mismas inteligencias, por algo existen inteligencias múltiples. No todos los niños van a tener los mismos estilos de aprendizaje. Entonces, espera una larga misión de nuestros maestros, a quienes los padres de familia en esta pandemia han revalorado, han valorado y ahora saben lo muy importante que son nuestros maestros. ¿Ya? A ver, siguiente, por favor, ya estamos terminando. Para terminar con esa frase, no hay más que un camino para el progreso de la educación como en todas las cosas humanas, y es el de la ciencia guiada por el amor. Sin ciencia el amor es impotente, sin amor la ciencia es destructiva. Eso pongámoslo en cuenta y hagamos investigación también para poder ver cómo podemos ir mejorando las consecuencias que va a dejar la pandemia. Y si retornamos a clases, a nuestros maestros, nuestros profesores, con mucha fuerza, con mucha energía, porque educar es lo mismo que poner un motor a la barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar mientras uno trabaja que esa barca, ese niño al que nosotros vamos a educar, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Entonces, agradecer infinitamente a todos los maestros que se dedican a sus alumnos, haya sido de manera virtual y ahora ya va a ir retomándose, va a tener que retomarse de manera presencial, y felicitarlos a todos, sobre todo los que se dedican de manera
consciente y entregada para que podamos sacar a nuestro país adelante, para que podamos minimizar todas las repercusiones que está dejando esta pandemia. Bien, Lorenita, creo que con eso hemos terminado. Ya vamos a discutir después, debatiremos un poquito. ¿Ya? Listo. Claro que sí, doctora Zulay. Muchísimas gracias por darnos a conocer el análisis que usted ha realizado respecto a los niños durante este tiempo de pandemia y el posible retorno a clases. Muy bien, ahora vamos a tener la participación del profesor Alberto Ojeda. Él es decano del Colegio de Profesores Región Arequipa y también tiene un análisis respecto al retorno a clases. ¿Estamos preparados? ¿Cómo están los docentes desde este punto de vista del retorno a clases? Profesor Ojeda, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches a todos los que nos ven, nos escuchan. Realmente este análisis que se está haciendo, ¿se me escucha bien? Claro que sí, profesor. Ya, como decía, el análisis que ha hecho la doctora psicóloga, yo creo que nos ha hecho un marco general de todo lo que puede suceder y de todo lo que está sucediendo con nuestros estudiantes, nuestros profesores, nuestros padres de familia, en este proceso de pandemia, donde nadie se lo esperaba que iba a ser de tal magnitud. Y es esto que los gobiernos, a través de tantos años, no han podido mejorar lo que es la situación de la educación en lo físico, como la infraestructura, en los servicios, como el agua, el desagüe, en la misma preparación de los profesores, en la atención de sus necesidades. Entonces, esto es lo que ha permitido y ha reventado, si vale el término, con esta pandemia. Entonces, creemos que, como colegio de profesores, que debería retornarse a clase, pero luego de cumplir una serie de requisitos, como es, por ejemplo, la vacunación total de los profesores, porque puede vacunarse profesores un 20, 30, 40, 50%, pero también va a encontrarse con padres de familia, va a encontrarse con colegas que no han sido vacunados, con estudiantes que han sufrido COVID o que han tenido ese problema. Entonces es toda una dificultad, todo un problema con el cual van a atravesar. Es por eso que también hay muchos profesores que se oponen, ¿no?, al retorno de la presencialidad. Y porque imagínense, diariamente cuántas personas en una situación normal, cuántas personas se mueven para que vayan sus estudiantes, sus hijos de la casa a sus instituciones educativas, tomando diferentes servicios, ¿eh? Buses, combis, automóviles, trasladándose de un lugar a otro, dejando a la familia en la casa y los profesores dirigiéndose a lugares lejanos para estar junto a sus alumnos. Entonces creo que esta situación tiene que irse mejorando y el actual gobierno debe tomar en cuenta. Yo pienso que uno de los primeros problemas que han debido ir solucionando el anterior gobierno y es, por ejemplo, el problema de infraestructura. Conocemos y sabemos que hay muchas instituciones educativas que tienen muchos años de construcción y que solamente fue construido por la emoción, por el cariño, por el trabajo de los habitantes de un determinado lugar que ocupaban en su momento por falta de vivienda. Esa infraestructura ya está en desuso, no es la adecuada. Carpetas de igual manera, que en las cuales se sientan 3 o 4 estudiantes y ocasionan problemas. El problema ya no los dirá el decano del colegio médico. La verdad, ¿desde cuántos años el estudiante puede estar adquiriendo esta enfermedad? ¿No? Porque todavía nos siguen pintando que la situación es de los jóvenes 18 a más, son susceptibles de ser afectados por esta enfermedad. Pero ¿qué hay de 18 a 5, como lo decía la psicóloga? Son niños, son personas que también son susceptibles de recibir toda esta virus que en estos momentos nos está atacando y no sabemos hasta cuándo. Nos dicen que viene la tercera ola, nos dicen un montón de nombres de los posibles virus que nos ataquen,
entonces nos van a tener en permanente zozobra. Y por lo tanto yo creo que el Estado o los gobiernos regionales o los gobiernos locales deberían mejorar la infraestructura de las instituciones educativas con la distancia de vida, con las dimensiones adecuadas, con mobiliario que sirva para que no haya, no haya esa aglomeración de estudiantes, sino que haya la distancia personal, la distancia entre los estudiantes. De igual manera, los servicios, ¿no? Tenemos instituciones educativas, por ejemplo, acá en el equipo tenemos instituciones que están por las zonas alrededor, que no tienen agua potable, que no tienen lavatorios, que simplemente agarran en un balde y, y utilizan el agua que se van a ir utilizando 2 o 3 personas o alumnos, estudiantes, para que puedan hacerse el aseo correspondiente. Los servicios higiénicos, de igual manera, que toman silos y no hay cómo desalojar esas sustancias o esos cuerpos que tienen nuestros estudiantes. Entonces yo creo que esa situación es la que tienen que tomar de preferencia ahorita inmediatamente, para que cuando se retorne, sea semipresencial o sea presencial, tengan las condiciones adecuadas a nuestros estudiantes, porque con estos momentos de diferentes tipos de contaminación, yo me imagino qué tipo de enfermedades se nos pueden venir. Yo creo que nadie puede imaginarse. Los científicos están estudiando, están analizando, pero nadie puede decir, nos va a decir qué es lo que viene. Entonces, creemos que esas son partes importantes. Ya la psicóloga decía, inclusive, para cuando retornen, tiene que hacerse ya las estructuras curriculares de acuerdo a las zonas y tomando lo más elemental para que se recupere el tiempo, es cierto. El tiempo de los conocimientos se pueden recuperar, pero la edad de la vida no. Pero pongamos el caso, la desesperación ¿qué desesperación habrán tenido el día domingo los alumnos o los estudiantes que se han presentado a la Universidad San Marcos para ingresar a dicha universidad? Cuando de repente había cosas que no las entendían o que no las hicieron nunca, porque 2 años y medio fuera de las aulas es un tiempo que no se va a recuperar. El problema también es en educación inicial. Niños de 3, 4 años que deben de entrar a lo que se decía, a la amistad, a la solidaridad, a aprender valores, a compartir experiencias. Todo eso se está perdiendo. Se ha perdido. Ya decía el ministro que se ha regresado a los aprendizajes están a lo de hace 10 años aproximadamente. Entonces yo creo que esta situación, el ministerio tiene que tomar, o las autoridades tienen que tomar en cuenta de acuerdo a las diferentes zonas, porque nuestro país no es un país llano, ¿no? Es un país con diversidad geográfica. Tenemos la costa, la sierra, la selva y toda esa costa con diferentes niveles. La sierra de igual manera, la selva de igual manera. Tenemos zonas que no son iguales a pesar de lo cercanas que pueden estar. Entonces necesitamos que eso vaya siendo tomado ya en cuenta para que pueda tomarse la situación. El doctor decía, o sea, que nos decía el doctor, que salud también nos ha encontrado en una fase bien desorganizada. No porque los médicos o los técnicos, los especialistas, los profesionales de salud, sino porque los gobiernos se olvidaron de la salud, sin hospitales, sin toda esa situación. Entonces, en educación es igual. No tenemos que ir mejorando y nos queda poco tiempo. Yo sé que no se va a poder conseguir, pero yo creo que hay que tomar ya acciones. Y los profesores tenemos que ser actualizados, capacitados en las diferentes situaciones. ¿Cuántos hemos sufrido o han sufrido, por ejemplo, para aprender a utilizar una laptop, una computadora o los teléfonos celulares para hacer nuestras clases? Porque inclusive en este periodo los profesores han tenido que trabajar más que cuando tenía la presencialidad en sus escuelas, porque yo he sido testigo, somos testigos de que los profesores hacían clases en la mañana y dejaban trabajos o tareas, lo que llamamos, y a qué hora las devolvían los chicos o los estudiantes, 10, 11, 12 de la noche,
¿Por qué? Porque tenían que esperar a sus señores padres o a su señora madre para que puedan prestarles su celular y de esa manera hacer su tarea y a esa hora enviar. Y los profesores a esa hora están recibiendo llamadas para que puedan recibir la información de que ya habían enviado sus trabajos. Entonces yo creo que esta situación debe tomarse en cuenta para que esta presencialidad o semipresencialidad tenga que tener efectos positivos. Vamos a seguir teniendo problemas, seguramente. Entonces, el gobierno también tiene que hacer para que los profesores puedan tener ciclos de preparación, no solamente que sea por estos momentos, de que aprendan la tecnología de la información y la comunicación, sino que también tengan que aprender, por ejemplo, a reforzar elementos de psicología. Un profesor recibe conocimiento de psicología, pero tiene que profundizar esto para poder tomar acciones en su clase. Los colegios deben estar implementados también con psicólogos. En estos momentos, los psicólogos van a jugar un papel muy, muy importante en el momento que regresen. ¿Por qué? Porque van a salir, van a regresar a sus escuelas con diferentes problemas. Como ya lo decía la psicóloga, han sido objeto de violencia, han sido objeto de abandono. Abandono, ¿por qué? Porque los papás salían a buscar los ingresos económicos y los dejaban en casa solos. Entonces, yo creo que esas cosas tienen que estarse fortaleciendo, tienen que estarse haciendo para que pueda mejorar la educación en nuestro país, que de hecho tiene que ir mejorando, y eso ya depende del gobierno central, de las autoridades regionales, de las autoridades locales, de los maestros, con sus diferentes organizaciones, para que podamos recuperar el tiempo perdido y para que tengamos buenos aprendizajes y tengamos que los estudiantes tengan una perspectiva de futuro, porque el país en ellos está esperando lo mejor. Entonces, esta situación que se está viviendo, que se está haciendo, tiene que permitirnos a los gobernantes, a los padres de familia, a todos, pensar que tenemos que tomar acciones, que tenemos que tomar actitudes para que podamos mejorar nuestra educación. Si no, vamos a estar quejándonos todos los años de que efectivamente pues, no hemos hecho nada y la educación en el país no sigue siendo buena. La educación en el país sigue siendo la peor y que solamente hay la diferenciación entre lo público y lo privado, y ahora nos ha demostrado que lo privado no siempre es lo mejor, porque muchos de esos estudiantes han tenido que llegar a la educación pública. ¿Por qué? Por falta de recursos económicos. Seguro que los padres de familia para tener la educación privada tenían que esforzarse al máximo y tenerlos ahí. Nos ha demostrado que no es así. Entonces yo creo que esto es si estamos preparados o no, no lo estamos completamente, pero debemos irnos preparando, porque eso no termina mañana ni pasado mañana, sino nos va a llevar tiempo. Y por eso tenemos que tomar acciones. Bueno, son mis ideas, son mis propuestas, y quiero agradecer a la Universidad San Martín por esta oportunidad que me están dando para que como decano del Colegio de Profesores Región Arequipa pueda vertir algunas de las acciones, algunas de los pensamientos, de los conversatorios que tenemos con los profesores y que puedan ser tratados como que son profesionales en la educación. Gracias por la oportunidad que me dan. Muchas gracias a usted, Magíster Alberto Ojeda, el decano del Colegio de Profesores de Región Arequipa. Estamos tratando el tema el retorno a clases. ¿Estamos preparados? Hemos escuchado ya a la doctora Zulay Quispe, hemos escuchado también al Magíster Alberto Ojeda. Vamos a seguir analizando el tema ahora desde el campo médico. Estamos con el doctor Javier Gutiérrez, decano del Colegio Médico de Arequipa, para que también desde su perspectiva nos ayude a resolver este interrogante. Un gusto tenerlo en Ventana Sanmartiniana, doctor Gutiérrez. El tiempo es de usted. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, ¿no? Y complementando las exposiciones, ¿no?, que ha habido anteriormente, ¿no? Creo que ha sido básico lo que se ha mencionado ahí.
tenemos que partir de una situación. ¿Cuánto tiempo va a durar la pandemia? Se dice que puede durar 2, 3 años más, o de repente va a quedar como una endemia permanentemente. Entonces, la decisión de volver a clases va a tener que postergarse en forma indefinida si la pandemia se convirtiera en una endemia y esto va a seguir en los siguientes años. Es una pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, tenemos que adaptarnos a la situación que se está viviendo en forma diaria, como lo están haciendo otros países. El problema del Perú es que está tomando decisiones rezagadas, decisiones muy tardías, ¿no? Y muchas veces erráticas, y lo que está conllevando a esto, pues, es a un desgobierno en lo que es salud, con las implicancias en otros sitios. Se habla de una tercera ola. Hemos escuchado el día de hoy, leíamos en un diario de la ciudad, ¿no?, que la tercera ola comienza ahora en septiembre y que va a traer funestas consecuencias. Entonces se crea miedo, se crea una incertidumbre en la población. ¿En función de qué han sacado esa decisión? ¿De un análisis de dónde? Prácticamente han hecho un análisis matemático, donde incluso dicen que la tercera ola va a durar 2 semanas más que la segunda ola. Lamentablemente, la situación no está como lo que se está describiendo, pero el efecto en la población es lo que se está mencionando. Se crea miedo, miedo entre los padres de familia, miedo entre los profesores y también miedo, pues, entre los alumnos que tienen esa capacidad, ¿no?, de entender esta situación, ¿no?, porque han visto muchas veces perder a su familia, a su abuelito, a su padre, a su hermana, a su tío, etcétera. Entonces, esta sensación de miedo conlleva a que se maneje muy mal esta situación de retorno a clases. No. La otra pregunta que debemos hacer, la vacuna no es obligatoria. ¿Y qué pasa con los profesores que no se vacunan? ¿Qué pasa si estuviera la vacuna autorizada para los adolescentes y los niños menores y no quieren vacunarlo los padres? Entonces, ¿va a seguir esta indecisión de no retorno a clases en forma permanente? Creo que tenemos que tomar decisiones, ¿no?, en función de salud pública, ¿no? Y al igual de lo que se está viendo en el sector de salud, yo siempre he dado la opinión, ¿no? Si un médico no quiere vacunarse, por necesidad de salud pública, tendría que decírsele, bueno, usted ya no puede seguir trabajando, pues en la institución tendrá que jubilarse o tendremos que fomentar su jubilación, porque necesitamos médicos, nos hace falta médicos. Y ahora que se quiere el retorno de la presencialidad de los alumnos, ¿qué médicos van a atender en las postas alejadas? ¿Qué enfermeras van a atender si no hay? Y eso es básico. En un colegio particular puede tener su médico de salud ocupacional, un staff de enfermeras. ¿Y qué hacemos con los colegios nacionales? ¿Qué hacemos con los colegios de periferia, no solo de Arequipa, sino de todas las regiones alejadas de la provincia? Hablemos de La Unión, hablemos de Cotahuasi, hablemos de las partes más alejadas de la provincia de Cayoma, Castilla, ¿no? No van a tener la posibilidad, ni siquiera así la ley lo contempla, de la seguridad en el trabajo, no van a poder tener su médico ocupacional, no van a tener una enfermera, ¿no? No van a tener agua potable. Entonces, ¿cómo enfrentarnos a eso? Son situaciones que tenemos que valorar. Entonces, las vacunas es una ayuda, estamos rezagados. La idea es que a fin de año se pueda vacunar a la mayoría de la población mayor de 18 años. ¿Y qué hacemos con los que no se vacunan? Con los que no van a querer vacunarse. Y asimismo, que no van a querer que se vacunen sus hijos, ¿no? Entonces, no podemos limitar el reingreso de los alumnos, ¿no?, por este grupo. Entonces, acá la sociedad, ¿no?, en función de las necesidades de la sociedad en su conjunto, y también con un principio de salud pública y de un principio ético de justicia distributiva, va a tener que tomar decisiones que impliquen, pues, decisiones de política a fin de que se autorice el reingreso lento o rápido, semipresencial o presencial, lo más pronto posible, ¿no? Recuerden otra cosa, el retraso que está produciéndose en estos niños, que muy bien lo ha explicado mi antecesor en las exposiciones, ¿no?
En la ciudad, pues, la familia normal, ¿no? Va a poder tener a sus hijos con una laptop, una computadora, su celular, ¿no? Para la disponibilidad de datos correcta. Pero ¿qué pasa en las zonas marginales, en las zonas alejadas, deprimidas económicamente y socialmente? Ni siquiera tienen un celular, ni siquiera tienen acceso al Internet. Y por lo tanto, pues las condiciones de atraso que ya viven se están agravando con este retraso cultural, ¿no?, que se está produciendo. Ya el ministro de Educación de la época de PPK decía, se ha retrocedido casi al 2012. Se han perdido en la práctica 2 años que van a ser irrecuperables, ¿no? Irrecuperables. Por lo tanto, la necesidad de volver al colegio desde el punto de vista médico es importantísimo, porque si no tenemos una población educada, una generación adecuada correctamente, ¿no?, las consecuencias van a ser que vamos a tener, pues, una población, ¿no?, fácilmente manipulable. Por lo tanto, tenemos que corregir. Entonces, ¿existe miedo al COVID? Existe miedo, pero ¿quién está infundiendo este miedo insensato? Yo, desde un punto de vista médico, lo digo, muchas veces las mismas autoridades. Los estudios en Estados Unidos, mire, han demostrado que el COVID puede afectar a los niños, ¿no?, efectivamente, y terminar en UCI. Pero eso son proporciones realmente relativamente pequeñas, ¿no? Entonces, no es que se va a disparar una enfermedad de COVID y vamos a tener, pues, 6,000 niños muertos en un año, en cada ola, como lo que ha sucedido con los adultos, ¿no? Entonces, como cualquier enfermedad, va a haber enfermos, va a haber niños que tengan que ser hospitalizados y va a haber niños que tengan que fallecer por esta enfermedad, como es con todas las enfermedades. Pero ojo, ¿quiénes son los niños que tienen más riesgo de fallecer? Niños que tienen cáncer, niños que tienen problemas de obesidad, niños que tienen problemas de inmunosupresión, ¿no? Y niños que tienen problemas especiales, que de por sí ya, yo creo que, exceptuando lo que es obesidad, ¿no?, niños con necesidades especiales o con problemas neurológicos graves, va a ser muy difícil que estén yendo a un colegio normal. Estos niños tienen que ir a colegios, como lo que es en la realidad, a colegios especiales. Y ojo, para esta población, ¿no?, lamentablemente también la no asistencia al colegio son totalmente perjudicados. ¿Por qué? Porque sus profesores especiales no pueden hacer la atención presencial. ¿Cómo se van a educar a distancia estos niños, ¿no? Y los casos de obesidad, de diabetes en nuestra población infantil están aumentando. ¿Pero en qué población están aumentando? Están aumentando la población sobre todo urbana, pero la población rural, la población de sectores aislados o marginados social y económicamente, no hay este crecimiento como lo que se ve en la ciudad. Por lo tanto, este factor de riesgo es mínimo. ¿Y dónde tenemos que enfocarnos? Sobre todo al regreso a la presencialidad. Es justamente en estos sectores marginados que están siendo discriminados realmente en el manejo, ¿no?, del reingreso a la presencialidad. No hemos aprendido nada. Lo que se mencionaba del problema de la Unión, que se hizo un testeo y se encontró la gran parte de niños contaminados, pero contaminados pues antiguamente, ¿no? Y se suspendió todas las actividades. No se aprendió nada. Acuérdense cuando al inicio de la pandemia, cuando se detectaba un caso de COVID, ¿no?, por la prueba rápida, inmediatamente se declaraba en cuarentena el área del hospital y se cerraba, como sucedió en el hospital Honorio Delgado, la emergencia. Craso error, ¿no? Entonces, y los 3 o 4 casos que se encontraban con la prueba molecular positiva, no, perdón, con la IgM positiva, no, lo que debía haberse hecho es mandarlos a su casa a un aislamiento y un seguimiento, y con el resto seguir trabajando. Sin embargo, se tomó decisiones, ¿no?, que iban contra la experiencia adquirida a lo largo de 1 año y medio. Vuelvo a repetir, no se aprendió nada. Entonces, cuando nosotros, desde el punto de vista médico, no podemos estar esperando que se mejore la infraestructura, pues, sanitaria, y tampoco la infraestructura de tipo servicios básicos de los colegios, sobre todo de las zonas marginales. ¿Por qué? Porque al igual que en salud, pues no se va a construir un colegio nuevo en 1 año, 2 años, 3 años, no se va a poder disponer de agua potable, no se va a poder poner grifos en todos los lugares posibles en los centros escolares. Por lo tanto, las decisiones que se tienen que ir tomando tienen que ser en función de eso. Está demostrado
¿no? En los colegios que se ha hecho presencialidad en países extranjeros, que el método de protección básico es el uso de la mascarilla. Y si podemos dotar a todos nuestros alumnos que vayan al colegio de doble mascarilla y supervisar su correcto uso, vamos a tener un factor de protección altísimo. Segundo, no hay agua. Efectivamente, vamos a esperar que tengan agua para que recién vuelvan a trabajar, vuelvan a asistir al colegio, pues sería esperar años de años, ¿no? Lo que tenemos que usar es ya el medio que usamos acá en la ciudad, el alcohol gel. Eso sí puede llegar a cualquier colegio dispuesto por la autoridad educativa o incluso con el apoyo de la autoridad sanitaria, ¿no? Pero la importancia del punto de vista de salud, pues no solo es prevenir esto, ¿no? Distanciamiento, se ha demostrado que con doble mascarilla, una distancia de 1 metro es más que un factor de protección, pero sí tenemos que educar a los docentes, a los auxiliares y a los padres de familia que los colegios tienen que tener pues una ventilación adecuada, es decir, puertas abiertas y ventanas abiertas, que sí representa un riesgo, un problema en nuestras serranías por el frío, por la temporada, ¿no? Entonces, esa es una cosa que tenemos que corroborar, ¿no? Para ver cómo podemos lograr, ¿no? Que se pueda ventilar estos ambientes, ¿no? ¿Y qué beneficios desde el punto de vista de salud se va a conseguir con esto? En primer lugar, la adquisición de habilidades sociales y emocionales. Bien, lo han indicado en la primera exposición, el problema de ansiedad y de depresión, que ya era un caso casos en constante aumento, ya en la consulta normal. Esto se debe haber pues incrementado, yo diría, no solo al 30-40%, pienso entre un 70-80%, ¿no? ¿No? Porque no es fácil hacer un diagnóstico de ansiedad y de depresión en los niños, ¿no? Por parte del médico general, por parte del médico pediatra, ¿no? Entonces, no tenemos psicólogos en todos los centros en todos los centros educativos. Por lo tanto, pues hay una cuantificación subóptima de los niveles de depresión y ansiedad. Y ojo, que muchos de estos niños con estas dos patologías lo que consultan es por problemas de somatización. Consultan porque les duele la cabeza, porque les duele la barriga, porque no pueden respirar, porque no duermen en la noche, etcétera, ¿no? Entonces, eso está produciéndose en nuestra población pediátrica, ¿no? Y hablo a todos los menores de 18 años. ¿Qué otro beneficio más? Yendo al colegio, haciendo su presencialidad, no acá en la ciudad, sobre todo en las zonas urbanas marginales, las zonas de nuestra serranía, tienen derecho a su desayuno escolar, entonces vamos a lograr evitar que se produzca más anemia, más desnutrición de lo que ya está pasando, ¿no? Asociado a esto, a los problemas económicos que la gran parte de los padres tienen, de falta de recursos económicos. Entonces, desde un punto de vista sanitario, no solo es importante volver a la presencialidad, no en forma lenta, sino lo más rápidamente posible. Entonces, necesitamos ¿qué? El testeo, como en cualquier lugar, se hace un testeo para lo que se ingresa y, ojo, lo más probable es que la gran parte de niños o de población ya esté contaminada y por eso están saliendo las pruebas positivas, ¿no? Pero por IgG. Por lo tanto, no deberíamos asustarnos por esa positividad, simplemente diríamos se han contaminado, han tenido una enfermedad, no han tenido síntomas, y por lo tanto tienen que seguir sus estudios, ¿no? En forma presencial. Y a los casos que se detecten con IgM, a esos casos hacerle un seguimiento, ¿no? Recuerden que el estudio epidemiológico que se hizo en Estados Unidos sobre la diseminación del COVID en colegios, ¿quién fue el ente transmisor? Fue el profesor. Por lo tanto, ahí está el kit del asunto, cómo controlar. Los profesores tienen que estar testeados frecuentemente, además de su vacuna, de ser posible, las dos cosas, ¿no? Entonces, requisitos para el reingreso de los alumnos. Testeo a todos los profesores y testeo a todos los alumnos que están reingresando. A los niños que salgan positivos con IgM, se los manda a la casa a observación y se hace testeo a las familias. A los profesores, tiene que haber casi una vacunación obligatoria, porque si no, vamos a tener docentes que no quieran vacunarse por X razones y siempre van a querer vivir de la virtualidad. Y eso no puede permitirse, sobre todo en los lugares alejados, porque el perjudicado al final es el alumno y vamos a tener generaciones de niños que han perdido
años, ¿no?, de adquisición de competencias. Entonces, esa es una cosa importantísima que tenemos que tener en cuenta. Mascarillas, como lo he dicho, lo puede dar el gobierno y es obligación del gobierno de dar, ¿no? Entonces, así como podemos dar el desayuno escolar, la dotación de mascarillas que tienen que renovarse, ¿no? Por lo menos semanalmente, todas la necesidad de mascarillas a todos nuestros alumnos de los colegios que hagan una presencialidad, ¿no? Y dejar que el tiempo demuestre, ¿no?, cómo estamos yendo, bien o estamos igual o estamos empeorando en la detección de casos y complicaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que ser dinámicos, adaptarnos a las circunstancias. No podemos esperar el resultado de lo que sucede en todo el mundo y recién decir, no, ahora recién vamos a hacer esto, ¿no? Porque estamos perdiendo tiempo y el tiempo no se recupera. Entonces, ese es el punto de vista, ¿no?, de los médicos. Recuerden que los problemas respiratorios se pueden confundir, ¿no?, del COVID con cualquier cuadro gripal. Por lo tanto, yo no creo que ningún papá, por más ignorante que sea, y disculpen esta expresión, ¿no?, de ignorancia, ¿no?, en cuanto a conocimientos de salud, mande a su hijo enfermo al colegio, ¿no? Entonces, cualquier padre lo ve enfermo, ya con la experiencia adquirida en estos 2 años, probablemente esté consultando a la posta, ¿no?, para ver si no tienen COVID. De todas maneras, el entrenamiento, tanto a los auxiliares como a los docentes de detección de niños con fiebre, nos va a servir para detectar alguno que otro caso que estuviera yendo al colegio con fiebre. Pero va a ser excepcional, ¿no? No confundamos las alergias comunes en esta época, tampoco con los problemas de COVID. Recuerden que en este momento, por la primavera, mucho polen, tenemos muchos niños con moquito, con congestión nasal, con tos por los problemas asmáticos que están recrudeciendo, ¿no? Pero de todas maneras, sin fiebre no debemos confundirnos que tengan COVID. Entonces, creo que debe quedar en claro, ¿no?, de que el beneficio es muy bueno que regresen los niños. Salud mental, vamos a lograr mejorar eso. Estimulación física, educación física, entonces eso va a permitir socializar a los niños, adquirir amistad, ¿no?, juegos, etcétera, ¿no? El aprendizaje es vital. Lo que no se aprende en estos 2 años no se va a recuperar rápidamente y de repente acá en la ciudad sí, pero los niños de periferia, las zonas urbanas marginales y las zonas marginadas de nuestra sociedad no se va a recuperar. Por lo tanto, cuando tomemos esta decisión de que no, todavía no debemos regresar al colegio, no debemos olvidarnos de esta población que de por sí ya está discriminada, que es nuestra población de las zonas urbanas marginales, socialmente marginadas, que siempre han estado así. Debemos pensar en ellos, porque de ellos es el futuro del país, ¿no? Entonces, la opinión es que deben volver al colegio. Requisitos mínimos que se deben cumplir, que ya se están cumpliendo. Vacunación obligatoria de los docentes, ¿no? De ser posible, proceder a la vacunación a los menores de 18 años. Ya lo están haciendo Cuba, mayores de 2 años, Chile, mayor de 5 años. No esperemos a tener, pues, decisiones basadas en evidencias clínicas de 3, 4 años para recién decir, ahora sí lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Tomemos decisiones de política de salud pública, ¿no? Para eso hemos elegido a representantes al gobierno, entonces tienen que tomar decisiones, y como alguna vez lo dije acá, si no son capaces de tomar una decisión, váyanse, dejen que otros asuman esa responsabilidad, ¿no? Entonces, no asustarse. Esta tercera ola no va a ser como lo que están anunciando. Va a haber probablemente enfermos como de todas las enfermedades que hay. Va a haber fallecidos como hay de todas las enfermedades, pero no por eso tenemos que seguir, ¿no?, impidiendo el desarrollo y adquisición de competencias de aprendizaje, competencias sociales, ¿no?, y emocionales de nuestra población infantil. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Javier Gutiérrez, decano del Colegio Médico de Arequipa. Vamos a continuar, estamos tratando el tema el retorno a clases. ¿Estamos preparados? Estamos justamente el día de hoy en Ventana Sanmartiniana resolviendo esta pregunta. Hemos escuchado a la psicóloga Zuley Quispe, hemos escuchado al profesor Alberto Ojeda del Colegio de Profesores de Arequipa y al doctor Javier Gutiérrez del
Colegio Médico de Arequipa. Ahora es un gusto tener al congresista Ricardo Medina, presidente de la Comisión de Educación del Congreso de la República. Congresista Medina, un gusto tenerlo en Ventana Sanmartiniana. Después de escuchar a los diferentes panelistas, le doy el tiempo para que usted haga también su análisis. Adelante. Muchas gracias. Un saludo a todos los que nos están viendo. Un saludo a la Universidad San Martín de Porres. Un saludo a usted y un saludo a los que han hecho ya su ponencia. Como presidente de la Comisión de Educación a nivel nacional y del Congreso, pues para mí es muy preocupante este tema del retorno a clases semipresencial, sobre todo en este trimestre, que nos queda prácticamente 3 meses y días para terminar el año académico 2021. Yo creo que lo primero que debiéramos hacer es evaluar, meditar y pensar sobre algunos aspectos. Primero, lo más importante es ver cuántas personas han sido vacunadas, sobre todo de los docentes, tanto docentes administrativos y personal que tiene que ver con el entorno de una institución educativa. Me estoy centrando sobre todo en el sector público, pero esta pandemia que ya hemos visto en la primera ola, en la segunda ola, no ha hecho diferenciación de personas, es decir, no ha dicho esta pandemia voy a atacar solamente a los del sector público y los del sector privado no, ha atacado a todos. Por lo tanto, también se debe centrar en ver sobre el personal, tanto docente y administrativo y auxiliares, en el sector privado. Asimismo, hacer esa evaluación para determinar si realmente vale la pena regresar a clases. Esto yo lo digo también porque personalmente he estado 40 días internado en el Seguro Social, en el Salud, he estado 40 días internado y casi hemos nosotros prácticamente sido víctimas de esta pandemia. Por lo tanto, en carne propia he experimentado y cuando he regresado prácticamente a la vida, hay que valorar la vida. Si nosotros valoramos la vida, yo creo que vamos a tener que ser muy prudentes. En cuanto a la evaluación que hemos hecho en nuestra comisión, hemos hecho una evaluación en la infraestructura de los colegios públicos. En cuanto a la infraestructura de los colegios públicos a nivel nacional, personalmente he hecho inspecciones inopinadas en la región Arequipa, en el distrito de Miraflores, en el distrito de Socabaya y en el mismo centro de la ciudad de Arequipa. Y hemos visto que la infraestructura de los colegios no están adecuados y tienen una serie de desfalencias, es decir, en esta región. Cuando he llegado a Lima, he hecho lo mismo y hemos ido al distrito de Chorrillos, hemos ido al distrito de Villa El Salvador y hemos visitado otros distritos y nos hemos dado cuenta que también está en desfalencia la infraestructura. Por lo tanto, si nosotros, para dar una opinión, comenzamos a evaluar, faltan docentes que se vacunen. En la región nomás de Arequipa tenemos 8,000 maestros que todavía no se han vacunado. 8,801 maestros que no se han vacunado. Por lo tanto, es necesario evaluar ello. Asimismo, la infraestructura. Y la pregunta sería, ¿están debidamente equipados los hospitales, las postas médicas para poder recepcionar a los estudiantes o a los adolescentes? ¿Existen camas especializadas de UCI para esta tercera ola? Porque el Ministerio de Salud ha manifestado
que la tercera ola, sus picos más altos van a ser en el mes de noviembre y diciembre. Por lo tanto, hay que reflexionar, hay que evaluar si realmente vamos a poder enfrentar esta pandemia y si realmente el retorno a clases estamos preparados. Ahí pueden ver ustedes algunos alcances que les estamos dando sobre la vacunación. Existen 76.864 centros educativos hábiles, estoy hablando del sector público, de los cuales 6.019 instituciones educativas ya ha manifestado el Ministerio de Educación que ya han regresado a las labores semipresenciales a nivel nacional. Por lo tanto, es necesario que nosotros evaluemos, vuelvo a decir, porque la vida es una. Podemos haber, muchos de nuestros hijos pueden haberse retrasado académicamente, pueden tener algunas secuelas por este encierro, que es lo que está sucediendo, pero cuando a un niño o a una niña o a un adolescente se le quita la vida, ya no podemos hacer nada, no lo podemos nivelar en el área académica, no lo podemos ayudar para que salga de alguna enfermedad, porque ya dejó de existir. Por lo tanto, es necesario que reflexionemos. Tengo ahí algunas otras diapositivas, no sé si podrían pasar. Miren, ahí dice, de cada 10 personas, 6 que laboran en instituciones educativas han sido vacunadas. Es responsabilidad del Ministerio de Salud verificar cuáles son las razones por las que los docentes y personal administrativo todavía no han sido vacunados. Tenemos el porcentaje que hemos sacado, es del Minedu, que el 61.94% de docentes ya han sido vacunados con las 2 dosis y que un 14.9% han recibido la primera dosis. Por lo tanto, es necesario que esto también en coordinación con el Ministerio de Educación se evalúe y puedan tener al 100% en este trimestre los docentes y el personal administrativo sus vacunas para poder pensar en el retorno a las clases ya semipresenciales y presenciales que desde mi punto de vista debiera realizarse el año académico 2022 y no este año 2021, para que pueda tener una oxigenación el Ministerio de Educación para poder habilitar la infraestructura de muchos colegios. El Ministerio de Educación ha hecho inversiones. No sé si pueden pasar la otra diapositiva. Bueno, ahí es lo que yo ya les he manifestado sobre 8.801 de una región, docentes que faltan ser inmunizados, es decir, vacunados. Es decir, todavía no se ha cumplido esta etapa. La otra diapositiva, por favor. En infraestructura, el gobierno ha invertido 401.685.924 millones, han transferido para mejorar las condiciones sanitarias y las adquisiciones de kit, de mejoras de higiene, y incluso han dado 78.901 millones de soles con 865 soles para la adquisición y distribución de mascarillas faciales. Pero cuando hemos ido realmente a las instituciones educativas, nos hemos dado cuenta que no es suficiente esta inversión que ha realizado el Estado, que se ha presentado otras falencias, como por ejemplo el malestar o el mal estado de las cañerías, el mal estado de la gasfitería, y también ahí nos hemos dado cuenta que también están careciendo de personal, porque mucho personal que es nombrado administrativo, que cumple la función
de la limpieza, que cumplen la función de la vigilancia. Muchos de ellos son personas vulnerables ya de edad avanzada que no están yendo porque son vulnerables, y entonces ahí el Ministerio de Educación tendría que ver alguna partida para poder realizar contratos para que puedan realizar su respectivo trabajo. No sé si me pueden pasar a la otra. Ahora, el problema de la inversión. Según el Banco de Desarrollo de América Latina, en nuestro país, menos de la mitad de los colegios que atienden a los estudiantes más pobres cuentan con una infraestructura básica. Y eso ya les he manifestado, ahí me pueden ver, hemos estado en diferentes colegios y nos hemos dado cuenta que no se abastece el Estado de esta atención de la infraestructura. Desde mi punto de vista y de la opinión, es que el Estado lo que tiene que recurrir es todavía apoyarse a los micro y pequeños colegios que todavía existen privados en algunos lugares donde no llega el Estado. En los últimos 100 años, el sector de educación ha recibido la mayor proporción del presupuesto público. Los gobiernos locales ejecutaron solo 2/3 del mismo, tal como menciona el Instituto Peruano de Economía. Esto sí es cierto, comprobado. No están capacitados los gobiernos regionales de poder invertir en las instituciones educativas, y muchas veces ese presupuesto que está designado por la descentralización es que no se invierte en las instituciones y tienen que retorna al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estoy de acuerdo con la descentralización, pero el gobierno tiene que invertir en la capacitación de los técnicos de los gobiernos regionales para que puedan ser los entes que puedan lograr invertir al 100% los depósitos, los presupuestos que designa el gobierno central a los gobiernos regionales. No sé si puede pasar a la otra diapositiva. Este año, la inversión para el sector de educación en el presupuesto anual que ha presentado el ministro de Economía junto con el ministro de Educación es de 35.758 millones de soles para el año académico 2022. En comparación al año 2020 y 2021, sí ha habido un incremento del 4%, pero no va a ser lo suficiente porque el sector de educación tiene diferentes problemas. Tiene problemas de infraestructura, que ya hemos visto que a pesar de que el Estado invierte, no es lo suficiente como para cubrir todas las deficiencias que tiene la infraestructura. También tenemos que darles a conocer a ustedes que en el sector público, los docentes y administrativos tienen que recibir unos pagos que le llaman la deuda social. Por lo tanto, esta cantidad de dinero no va a ser suficiente para cubrir los CTS, los pagos de deuda social o de preparación de clases que tiene el Ministerio de Educación. Es por ello que ya se ha manifestado que deben reestructurar o reconsiderar este presupuesto, que todavía vamos a estar en debate estos meses de octubre y noviembre. No sé si puede pasar a la... Existen muchas brechas educativas en el sector de educación. Una de las brechas es la deficiencia, primero, de la formación y capacitación de los docentes, que lo hemos visto descubierto en esta pandemia. Muchos no estuvieron preparados con la virtualidad. Pero, sin embargo, también debo destacar que muchos profesores, sin haber recibido un presupuesto del Estado, prácticamente han prestado sus laptops, han pagado su internet y ellos han seguido dando clases a sus estudiantes sin haber recibido un apoyo del Estado y se han adecuado a estas enseñanzas virtuales. Pero a la vez también nos hemos dado cuenta que existe una brecha grande en la falta de recursos y accesos de internet en las zonas urbano-marginales y en las provincias alejadas.
donde no hay una antena G2 o G4, no hay una antena que pueda ayudar a llegar la señal de Internet. Por lo tanto, el Estado, el anterior gobierno, ha repartido tablets a las zonas altas donde no hay Internet, y prácticamente el estudiante que ha recibido estas tablets han comenzado a jugar porque no tienen realmente la conexión. Estas brechas, de todas maneras, ya hemos coordinado con el Ministerio, justo el día de hoy, con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está haciendo una inversión de colocar antenas en diferentes partes del Perú, en diferentes lugares, sobre todo en las zonas donde no hay conectividad. No sé si puede otra diapositiva. Entonces, desde nuestro punto de vista, a pesar de que el Ministerio de Educación ha hecho un plan de retorno gradual, pero si ustedes se dan cuenta, este plan de retorno gradual es en Lima. Son 13.371 escolares de Lima metropolitana que vuelven a las aulas para realizar actividades físicas, lúdicas y culturales. Pero estos 13.371 escolares debemos hacer énfasis que son en 16 instituciones educativas privadas y solo hay una institución pública que la han preparado y que también debemos resaltar, que es en el distrito de Miraflores. Por lo tanto, yo creo que en estos 3 meses, más bien el Poder Ejecutivo debe tener la prevención de comenzar a trabajar con la infraestructura de los colegios, tanto de Lima como a nivel nacional, para darles el mantenimiento, poder poner en operatividad todo lo que es necesario para el retorno de las clases semipresenciales. Para terminar, lo que yo les tengo que decir es que es necesario que evaluemos si realmente podemos exponer a nuestros estudiantes en estos 3 meses y si nosotros podemos guardar estos 3 meses todavía y sí proyectarnos para el año 2022, el año académico. Para terminar, aprovecharé para darles una buena noticia, que quien les habla como congresista y como parte de la Comisión de Educación hemos presentado un proyecto de ley para que se pueda continuar con el bachillerato automático, entendiendo que necesitamos insertar a nuestros jóvenes para el mercado laboral y que es necesario que puedan tener, los que han terminado su carrera, puedan tener automáticamente el bachillerato como un incentivo para que lo que han estudiado puedan desarrollar según su vocación. Muchas gracias y que tengan unas buenas noches. Gracias por su participación, congresista, sobre todo por haber aceptado tratar este tema. Es muy importante conocer desde diversas aristas si debemos regresar o no a clases. Lo cierto es que sería lo más adecuado que a partir del 2022, este tiempo que queda hasta el 2022, que inicia el periodo educativo en el mes de marzo, se pueda trabajar en poder fortalecer y sobre todo en poder dar la organización correspondiente en las instituciones educativas, puesto que no solamente es un trabajo del Estado, sino también es un trabajo compartido con los mismos padres de familia y con los docentes. Asimismo, tienen que estar presentes, como los hemos reunido aquí, como universidad hemos reunido al colegio médico, al colegio de profesores, a un representante en este caso, la doctora Zulay Quispe, que es psicóloga, y a usted, congresista, porque somos un grupo disciplinario que necesita realmente aportar para que nuestra presencialidad o la presencialidad en la educación básica regular sea pues óptima en el próximo 2022 de reinicio de clases presenciales. Se ha hablado que probablemente se inicie una semipresencialidad. En este punto, congresista Medina,
¿esta presencialidad debería darse para todos los niveles o específicamente para los niveles que están en un cambio de educación? Hablo de los niños que están en el sexto de primaria y que pasan a secundaria, y de los jóvenes que están concluyendo la actividad secundaria y que pasan a universidad o a institutos. Bueno, primero manifestarle que hasta donde nosotros hemos coordinado con el ministro ha manifestado y ha dicho lo siguiente, que tienen que estar de acuerdo todos los componentes de la educación, padres de familia, profesores, ¿no? Y las autoridades. En este caso, si los docentes no están vacunados, pues ahí ya habría un quiebre, por lo tanto, no podrían retornar a la semipresencialidad. Hay marchas de algunos padres que, bueno, es natural porque estamos en un estado de derecho, que lo realicen y que pidan el retorno de clases. Pero hay otros padres también que no están de acuerdo. Por lo tanto, es necesario que también a través de ustedes podamos evaluar también y ver, porque todos tenemos diferentes puntos de vista. Particularmente, le vuelvo a decir, yo he estado 40 días en UCI y sé lo que es esta enfermedad. Todavía no sabemos realmente la tercera ola hasta qué magnitud va a repercutir a nivel nacional. Hay que ser prudentes. Es por un lado. Por otro lado, dicen, pero ya estamos con la vacuna, correcto, pero y no vamos a estar sin ir a clases si van a venir 5 olas. Tienen razón, pero más vale prevenir. Ahora, como usted me dice, pasar de un nivel al otro nivel, pero yo también preguntaría, ¿qué padre va a exponer a su hijo a que pueda ir a clases? Porque tienen diferentes actitudes los niños. Muchos de ellos hasta van a ir con sus tapabocas y de repente se les cae al suelo o se mezcla con el otro niño es asintomático y bueno, va a hacer eso tenemos que evaluar. Y para terminar, lo que yo le tengo que manifestar es, ¿estamos realmente preparados? Yo he preguntado en el hospital del niño, ¿cuántas camas UCI realmente tenemos listas para recibir? ¿Sabe cuántas? 5. ¿Cuánto es la población estudiantil? Entonces, eso también tenemos que evaluar. Entonces, esta tercera ola, ¿a quiénes están atacando? Sobre todo a los niños, a los adolescentes. Por lo tanto, también ellos no están vacunados. Estamos vacunando a las personas adultas. Entonces, preferible, yo tengo mi hijo o mi hija que va a pasar de nivel, yo prefiero después nivelarlo en vida que no contar ya con mi hijo, porque por más que quiera, ya no, así quiera pagar todo el dinero del mundo, no voy a poder tenerlo vivo. Entonces, eso hay que reflexionar. Para terminar, le quiero contar. Yo he estado en una cama UCI y mientras yo estaba luchando por mi vida, cada día, porque compartía mi cuarto con otro señor, el señor de mi lado gritaba mencionando los nombres de todos sus hijos y murió. Entró todo el protocolo, desinfectaron, pusieron a otro señor. Yo seguía luchando mi vida. Ese señor, hasta el día de hoy, yo me acuerdo que gritaba, Alex, me imagino que debe ser su hijo, porque decía, Alex, tengo $15,000 ahí, sácalos, hijo, paga que me den oxígeno, El hombre murió. Yo seguía luchando mi vida. Vino un señor, Juvenal, me acuerdo su nombre, que tenía 33 años, yo tengo 54 años, él era mucho más joven que yo, y comenzaba a reclamarle a su esposa, le decía, tú has ido a esa fiesta, tú me has contagiado, tú tienes la culpa, tú tienes que conseguir, sácame de salud, porque estábamos en salud, llévame a una clínica. Y la señora le puso en altavoz, yo que luchaba por mi vida, escuchaba y le decía, ya conseguí una cama UCI en la clínica San Juan de Dios, pero cuesta 180,000 soles. Este joven firmó su autorización para que lo entuben. Murió.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es fácil de que alguien opine cuando no ha estado en una cama UCI. Yo que sí he estado en una cama UCI, siempre diré, esperemos estos 3 meses, preparémonos para el año 2022 académicamente que van a entrar y ahí podremos nivelar a nuestros hijos en vida. Si nuestros hijos ya no tienen vida, así queramos hacer lo que queramos, no vamos a poder volverles a la vida. Por lo tanto, creo que es momento de reflexionar y le agradezco una vez más a ustedes, a la Universidad San Martín de Porres, por haberme permitido, primeramente, darles a conocer cómo estamos en el avance de la educación a nivel nacional y también darles mi punto de vista, que yo sí les diría a los padres que desean el retorno, que reflexionen. Una vez pasado al otro lado, ya no hay retorno. Es correcto, congresista. Muchísimas gracias también por su tiempo y por su participación. La verdad que la realidad supera los deseos y de repente los planes o los proyectos que uno puede trazarse. Es necesario realmente evaluar y sobre todo trabajar a futuro, trabajar en este tiempo que queda. Erich, tenemos más preguntas para nuestros invitados. Así es, continuamos con el tema de hoy en la parte final. Tenemos una interrogante para el doctor Javier Gutiérrez, el decano del Colegio Médico de Arequipa. Doctor Gutiérrez, si está presente, hay una pregunta para usted respecto a la nueva variante, a la variante MU. ¿Cuánto puede llegar a desarrollarse esta variante en la región Arequipa? ¿Cuál es el peligro real? Ya, miren ustedes, ¿no? Las variantes epidemiológicamente estudiadas en otros países han demostrado qué cosa. Después de 2 semanas de discreto incremento, entran en un crecimiento exponencial. En el caso de la Delta, que se ha estudiado bastante en Estados Unidos, en Europa, y la Mu en Colombia. En el Perú lo que estamos observando más bien es un efecto totalmente anómalo con respecto a esas noticias. Desde mayo tenemos la variante Delta en Arequipa y el incremento de casos es mínimo comparado a lo que se esperaba. En teoría, nosotros deberíamos haber entrado en un crecimiento exponencial hace mucho tiempo, ¿no? Y entrar, entre comillas, a una tercera ola. Eso no ha pasado. Y no va a pasar tampoco con la variante Mu. ¿Por qué? Porque tenemos el nicho epidemiológico ocupado por la variante andina, en este caso, nuestra propia variante que ha crecido acá en esta región, ¿ya? Por eso es que nosotros desde hace mucho tiempo dijimos que la probable tercera ola no iba a aparecer ya en agosto o septiembre como se decía, iba a aparecer probablemente entre noviembre y diciembre y que las consecuencias no iban a ser las que se estaban mencionando. Hemos hecho mención al inicio de que no se debe crear pánico. Lo peor que podemos crear como autoridades es pánico en la población. Tenemos que ser en ese sentido conscientes de lo que decimos. Y sí quiero rescatar, ¿no?, la opinión que dije, no debemos olvidarnos de nuestras poblaciones marginadas, porque es verdad, yo puedo a mi hijo, ¿no?, darle todas las facilidades para que pueda actualizarse, recuperar el tiempo, pero una población de las zonas urbanos marginales, las zonas rurales, las zonas donde no hay internet, van a poder recuperar ese tiempo, la experiencia nos ha dicho no. No comparto la visión de que tenemos que tener todo para poder recién retornar a las clases con nuestros alumnos. He dicho, requisitos mínimos desde el punto de vista de salud. Alcohol gel, responsabilidad del Estado de entregarlo a todos los colegios. Doble mascarilla, hacerlo. Y ojo, nuestros niños, nuestros adolescentes, cumplen mejor las indicaciones que los adultos. Y una prueba de esto es cuando hubo la epidemia de la influenza en la década del 2005-2006, ¿no?, que aprendieron a estornudar y tapándose, ¿no?, cuando estornudaba con la flexura del codo. Aprendieron tan bien que esa costumbre duró aproximadamente unos 10 años hasta el 2015-2016, en que comenzó a olvidarse. Entonces, a los niños se les enseña y obedecen mejor que a los adultos. Por lo tanto, yo sí diría
que deberíamos aprovechar esta época que tenemos de baja de casos, ¿no? Para poder evaluar, ¿no? Cualquier problema que tengamos en el retorno al colegio. Esta experiencia que está viendo en los colegios particulares y en el colegio nacional nos va a servir muchísimo para que el 2022 podamos tomar, ¿no?, el toro por las astas y poder hacer un retorno mucho más seguro. Pero insisto, si vamos a esperar a tener todo disponible, realmente va a ser una generación perdida como la que ya estamos viendo que está sucediendo. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor, por la respuesta. Bueno, sin duda alguna, la educación es un pilar fundamental. Y este pilar fundamental, lamentablemente, no está teniendo parámetros concretos para que nuevamente se pueda reactivar. Es un problema muy grande el que estamos viviendo. El comportamiento de la pandemia no nos permite realmente tener la certeza en qué momento existen o se van a dar los índices altos o bajos. Es necesario es necesario empezar a trabajar y a proyectarse con respecto al reinicio del retorno a clases. Quienes están viendo una situación muy difícil, ¿no?, como lo ha mencionado el doctor Javier Gutiérrez, son los estudiantes de las zonas rurales. Sin ir muy lejos, en la ciudad, aquí en la ciudad de Arequipa y en distintas ciudades de nuestro país, el problema de la conectividad no ha generado, ¿no?, mayor relación con la educación y nuestros estudiantes. Podemos observar que hay niños que trabajan junto con sus madres, ¿no?, y están utilizando un celular para seguir sus labores, ¿no? Entonces, nuestros alumnos, nuestros niños, se han retirado de los salones de clase para llegar a las veredas, a las calles, a las ferias, a seguir con su educación. Entonces, hay un problema muy grande que sí se debe solucionar, y más aún cuando hay instituciones educativas que no cuentan con la infraestructura necesaria como para poder atender los controles de higiene, los más mínimos controles de higiene. Bien, nosotros queremos agradecer la participación de cada uno de nuestros invitados y panelistas. Ha sido una noche muy productiva en cuanto a cifras y en cuanto a acciones que se debe tomar. Y este es un trabajo que no solamente es por parte de los docentes, sino también padres de familia y el Estado. Queremos agradecer la compañía, tanto en redes sociales, a través de esta sala, a cada uno de nuestros invitados y nuestros espectadores. Y nosotros estamos regresando el próximo miércoles a las 7 de la noche con una nueva transmisión de Ventana Sanmartiniana. Muy buenas noches y gracias. Erich, nos vamos. Buenas noches con Gracias todos. y buenas noches. Hasta el próximo miércoles con otro tema. Gracias a todos los presentes.